Pablo estaba sentado en el viejo sofá, envuelto en una raída tela escocesa. Fuera de la ventana, la lluvia retumbaba, y la tenue luz de la lámpara se extendía por su rostro, reflejando cansancio y algo más, una vaga y nebulosa inquietud. Era incapaz de averiguar qué era exactamente lo que le preocupaba, pero la sensación de extraño recelo no le abandonaba. «Hermana». Pablo dijo la palabra con una especie de sonrisa confiada y fácil. «Hermana». Siempre fue obvio, ¿no? Era como si se hubiera hecho la pregunta a sí mismo, y solo el eco de sus propias palabras le produjo un ligero escalofrío. Su mirada parecía distante, pero si hubiera alguien cerca en ese momento, se habría dado cuenta de que buscaba una respuesta en el espacio vacío de la habitación. Pablo siempre había considerado que la relación con su hermana era la más fácil y natural. Habían crecido juntos. Risas, discusiones, juegos secretos, ayuda mutua en momentos de necesidad, todo formaba parte de su inquebrantable vínculo. Y ahora estaba sentado aquí, casi a oscuras, preguntándose por qué aparecía de repente esta extraña e irreprimible incomodidad. Era tan obvio, ¿no? Pablo se distrajo un momento de sus pensamientos y cogió su taza de café. Estaba hirviendo. Se la llevó a los labios, saboreando el líquido fuerte y amargo, que ahora le parecía un extraño consuelo. Pero los pensamientos no le abandonaban. Hermana. Ella siempre había estado ahí para él, y él no podía entender cuándo exactamente algo había cambiado en su relación. ¿Y qué si todo era tan obvio? ¿Y cuántas cosas se esconden en realidad detrás de frases familiares? Hermana, claro, hermana. Ella y yo somos como uno solo, ¿no? Repitió Pablo, como para convencerse de ello. Recordaba cómo se habían reído con ella, compartido secretos e inventado fantásticos cuentos para dormir. Se conocían como nadie. Parecía que su vínculo era algo inquebrantable. Pero allí mismo, en medio de una noche lluviosa, le asaltó de repente un pensamiento que apartó de inmediato. ¿Era realmente su hermana? Sí, era su hermana. ¿O no lo era? De repente, le vinieron a la mente frases que había oído en las 2 últimas semanas. Era una frase aleatoria de sus padres, sin importancia a primera vista, pero de repente ahora resonaba en su mente como algo más importante. No es como si no la hubieras visto desde niño, le había dicho su padre un día que estaban hablando de fotos familiares. No supo qué pensar. Lo había dejado pasar. Y ahora empezaba a parecerle extraño. ¿Por qué lo había dicho así su padre? ¿Por qué la frase no se había quedado inmediatamente en el pasado, sino que de repente volvía a su memoria en ese momento? Aquí estaba su madre, que una vez había mencionado en una conversación con su hermana que era muy parecida a su madre. Claro, podrían haber sido solo palabras, pero, maldición, algo todavía no se sentía bien. Son los pequeños detalles, pero como que se salen del panorama general, como un engranaje de la rueda que no gira como todos los demás. Pablo se recostó en el sofá y cerró los ojos, tratando de alejar los pensamientos intrusivos. Sabía que sus padres eran buenas personas, que siempre habían cuidado de él y de su hermana. Todo en su casa había sido siempre perfecto, la calidez, el ambiente acogedor. Pero, ¿por qué, ahora que estaba aquí sentado, de repente empezaba a sentir como si su vida se hubiera visto privada de algo importante? ¿Por qué había un vacío en su alma que no podía entender? Abrió los ojos y se pasó la mano por la frente, como si quisiera borrar esos pensamientos. Las palabras, de hermana a hermana, de hermano a hermano, volvieron a resonar en su cabeza. ¿Por qué, entonces, nunca había habido un momento en su memoria en el que realmente se hubiera dado cuenta de que él y su hermana no eran solo hermanos, sino algo más? ¿Por qué no había existido esa, ya sabes, esa realización, cuando una persona de repente capta la mirada de otra y algo en ella hace clic, y empiezas a darte cuenta de que esa persona es como una parte de ti? No tenían eso. Pero, ¿por qué? Pablo sacó su teléfono y miró las fotos antiguas. Había demasiados recuerdos. Hojeó las cintas, y cada foto de él y su hermana parecía especial. Pero había algo en sus poses, en su mirada, esa sensación surgió, justo ahora. Algo no iba bien. Sostuvo la mirada un momento en una foto, en la que él y su hermana sonreían frente a un parque verde, pero algo brilló en los ojos de su hermana, durante un segundo, algo que no podía explicar. Algo más que una sonrisa. Era como si su rostro hubiera cambiado durante unos milisegundos. Pero Pablo estaba demasiado ocupado para fijarse en esos detalles. Entonces hizo algo que no quería hacer.
Empezó a buscar otras fotos, las que mostraban a su familia aún más joven. Estaban esparcidas por todo el apartamento, en las paredes, en estanterías. Vio ese momento cuando eran muy jóvenes. Su hermana parecía, casi una extraña. Una extraña sensación le invadió. Y entonces se dio cuenta de algo aún más extraño. Su mirada, su postura en aquella foto, no se parecía en nada a la chica que él conocía. Se paró frente a la foto y algo en su interior empezó a hacer clic. No parecía haber nada que pudiera explicar su estado. Pablo suspiró y se rascó la nuca. Esta vez el pensamiento no le abandonaba. No podía metérselo en la cabeza. Lo dudó un instante. Estaba seguro de que su hermana era su hermana, pero en ese momento, empezaba a dudarlo. ¿Quién era ella realmente? ¿Por qué había ignorado lo que había visto en esas fotos todos estos años? ¿Por qué ahora, cuando parecía tan claro? Pablo no podía quitarse de la cabeza aquel momento con la fotografía. Cuanto más pensaba en ello, más no le cabía en la cabeza. Se sentó en el sofá, revisando las fotos, tratando de encontrar algo que le confirmara que todo lo que había sentido no era más que un juego de la imaginación. Pero no desaparecía. De vez en cuando dejaba que su mirada se desviara hacia viejas fotos familiares, tratando de ver la alegría genuina que solía haber en ellas. Pero cada vez, su mirada era más cautelosa, más analizadora. Recordó a su padre sentado con él en la cocina hacía unos días. Todo había parecido tan sencillo, una taza de café, una conversación tranquila sobre la vida, sobre cómo le iba a Pablo. Pero, de repente, su padre dijo una frase que hizo que a Pablo le recorriera un escalofrío por la espalda. «Sabes, siempre te hemos dicho que tu hermana es como todo el mundo. Pero no puedo evitar darme cuenta de que la tienes cambiando de forma extraña». Pablo lo había descartado, diciendo que la vejez estaba pasando factura y que todo había sido un malentendido. Pero ahora, al recordar aquel momento, todo le inquietaba, el tono, la expresión del rostro de su padre, su ligera confusión, que le parecía totalmente ridícula. ¿Por qué había dicho, extrañamente cambiante? Estaba totalmente fuera del estilo de su padre, que siempre hablaba directo y sin insinuaciones. Pablo intuía que había algo más detrás, pero, como siempre, prefirió no profundizar. Ahora que lo recordaba, ya era demasiado tarde, todo había dejado de ser tan evidente. Pablo también empezó a notar rarezas en el comportamiento de otras personas. Había conocido a su amigo de la infancia, Luis, la noche en que empezó todo. Luis siempre había sido el que se enteraba de todas las pequeñas cosas, conocía a su familia, sus pequeños secretos. Pero en ese momento, algo había cambiado. Luis le hablaba como de costumbre, pero su mirada era en cierto modo demasiado rápida, como si no estuviera viendo a Pablo directamente a los ojos, sino tratando de evitar su mirada. En respuesta a una pregunta sobre su hermana, Luis contestó de algún modo muy tímido que, siempre fue rara. Pablo no supo qué responder. Intentó desviar la conversación hacia otro tema, pero la sensación de extraño malestar nunca le abandonó. ¿Por qué demonios su amigo era tan frío de repente? Todo se acumulaba en su cabeza como un bulto que no se podía tirar. Pero Pablo no entendía qué le preocupaba. Todas esas preguntas, todas esas incoherencias parecían nimiedades y, sin embargo, seguían sin darle paz. Pasaron varios días. Pablo siguió revisando las fotografías. Notó otro detalle extraño. En muchas de ellas, su hermana, como si fuera de verdad, parecía extraterrestre. No era algo insignificante, sino algo más. A veces había algo en sus ojos que no coincidía con la imagen de la chica despreocupada con la que había crecido. En una de las fotos de ella y su hermana jugando en la cabaña, no sonreía. No era solo cansancio o falta de ánimo. Había un vacío en sus ojos, extraño, frío. En cuanto Pablo vio aquella foto, tuvo la sensación de que no era la niña con la que había compartido su infancia. «¿Qué significa?», susurró Pablo, repasando las fotos. No sabía cuándo había empezado. Había pasado mucho tiempo. Y, sin embargo, la sensación de que su vida podía ser algo diferente de lo que solía pensar se estaba haciendo realidad. Por la noche, cuando Pablo no podía dormir, decidió hablar con su madre. Quizá ella le diera algunas respuestas. Hacía tiempo que tenía la sensación de que en su casa había algo que no le contaban. Ella siempre había sido amable y cariñosa, pero a veces había momentos extraños en su comportamiento, una ligera tensión en la voz cuando empezaba a hablar de su hermana, una mirada que él no podía descifrar. Era como una sutil pátina de ansiedad,
demasiado leve para notarla pero demasiado persistente para ignorarla. Cuando Pablo le hizo una pregunta directa, ella se quedó callada por un momento. Fue tan inesperado que Pablo ni siquiera supo cómo reaccionar. Su madre lo miró, y sus ojos estaban llenos de algo indescriptible. Sonrió, como siempre, pero aquella sonrisa era extraña. ¿Crees que siempre ha sido así? ¿Estás seguro de que tu hermana es lo que crees que es? Dijo con voz suave y ligeramente temblorosa. ¿Qué quieres decir? Pablo sintió que se le helaba la sangre en las venas. Todo su cuerpo se contrajo literalmente ante aquella frase. Intentó comprender lo que ella quería decir. No era solo una pregunta, era más que eso. Pablo, siempre has estado muy seguro de tu filiación. Pero, ¿y si hay algo que no entiendes? Añadió con un profundo suspiro. Su madre apartó la mirada. Algo brilló en sus ojos que Pablo nunca había notado antes. No podía entender qué era. Salió de casa con la sensación de que una tormenta invisible sacudía su mundo y no sabía qué hacer al respecto. Pablo sentía que perdía terreno bajo sus pies. Las personas que siempre habían estado a su lado empezaron a actuar como si ocultaran algo. Todo empezó a resultarle extraño. Y esta extrañeza no era solo ansiedad, era algo más profundo. Su propia familia parecía empezar a moverse en una dirección desconocida. Volvió a casa y empezó a revisar las fotos de nuevo. Esta vez, en lugar de buscar pruebas de que todo era como siempre había sabido que era, empezó a buscar algo más. Miró las fotos con otros ojos. Y he aquí que, en una de ellas, su mirada se posó en algo en lo que no había reparado antes. En la esquina de la foto, contra un viejo roble, Pablo vio a un hombre que parecía totalmente fuera de lugar en su círculo familiar. Estaba en un segundo plano, pero su presencia no dejaba lugar a dudas. Era un hombre que no debería estar allí. Era alguien extranjero, pero Pablo no entendía de dónde había salido en su foto. No era solo un malentendido. Era un misterio. Y cuanto más intentaba Pablo descifrarlo, más preguntas surgían. Pablo estaba obsesionado. Se despertaba por la noche, se levantaba de la cama, apagaba la luz, se acercaba a las viejas fotografías, las recorría como si fueran mapas que ahora parecían conducirle a un abismo desconocido. No conseguía calmarse, pero todo era como una pesadilla sin salidas a la vista. Siguió indagando porque no sabía qué más hacer. En su cabeza había cada vez más preguntas que necesitaban respuesta. Volvió a marcar el número de su padre y esperó un buen rato hasta que descolgó el auricular. «Papá, tengo que hablar contigo. ¿Te acuerdas de aquellas viejas fotos, verdad?» Pablo empezó por lo más sencillo, intentando no parecer insistente. El padre al otro lado de la línea suspiró pesadamente, y había una nota extraña y tensa en su voz. No era como sus conversaciones habituales. «Te lo he contado todo, Pablo. ¿Por qué de repente estás tan obsesionado con esto? Somos familia, ¿sabes?» La voz de su padre tembló ligeramente, pero Pablo no lo oyó, sus pensamientos estaban ocupados en otra cosa. «No son solo recuerdos, papá. Hay cosas que no puedo entender. ¿Recuerdas aquella foto de la casa de verano? La de mi hermana y yo jugando a la pelota. Tú veías que allí pasaba algo». Pablo intentó ser suave, pero la tensión en su voz era cada vez más palpable. Mi padre volvió a suspirar, y esta vez había algo casi doloroso en su tono. «Piensas demasiado, hijo. No sé por qué has sacado todo esto a colación, pero no lo hagas. Es mejor que lo olvides, ¿entiendes? No es asunto tuyo». Pablo sintió que una oleada de irritación le subía por el pecho. No era solo una respuesta, era una excusa. Sabía que su padre había evitado el tema. Intuía que al otro lado del cable su padre intentaba callar, ocultar algo de lo que probablemente ni él mismo se daba cuenta. «Espera, papá, ¿me oyes? No soy idiota. Todo lo que dices suenan a excusas vacías». Pablo no pudo contenerse más. «¿Qué clase de secretos guardas? ¿Por qué dices, no es asunto mío? Soy tu hijo?» Pero al otro lado se hizo el silencio. Pablo sintió que algo crujía en su interior y, antes de que pudiera añadir nada, su padre interrumpió la conversación. «Ya te lo has imaginado», su voz se volvió áspera y fría. «No vuelvas a llamarme». Sonó el auricular y Pablo se apoyó en la pared. Era como si una nueva oleada de dudas recorriera su cabeza y su corazón latiera frenéticamente. Volvió a mirar las fotos. No le daban tranquilidad, como advertencias, como algo peligroso. Su certeza de parentesco empezó a derretirse como una costra de hielo, desapareciendo en el vacío. Pero no podía rendirse.
Sería demasiado fácil. Sabía que algo se le ocultaba, y era su deber rastrear la verdad. Al día siguiente se reunió con Luis, un amigo de la infancia que siempre había estado a su lado cuando Pablo necesitaba resolver algo. Pensó que Luis podría ayudarle, que tal vez podría arrojar algo de luz sobre lo que se ocultaba. Pero su encuentro con Luis tampoco le trajo alivio. Mira, Luis, no puedo callarme más. Esto no es solo un juego. Has visto estas fotos, ¿verdad? Sabes que a tu hermana le pasa algo. No soy el único que se ha dado cuenta. Es obvio para todos. Pablo inició la conversación con lo que parecía obvio. Luis parecía confuso, como si no hubiera estado preparado para que Pablo hablara con tanta franqueza de sus dudas. Seguía intentando evitar contestar, desviando la conversación como si no supiera qué hacer. Quizá te estés metiendo demasiado conmigo, Pablo, tosió Luis y apartó la mirada. Yo también recuerdo esas fotos. Pero no deberías hacerlo. Cree en lo mejor, olvídalo. Pablo empezó a recelar. ¿Por qué todos empezaban a reaccionar así? No entendía qué le pasaba a su amigo. Era como una especie de misterio por resolver, y Luis podía formar parte de él. Pero Luis no quería explicar nada. ¿Por qué dices eso? Sabes que si hay un secreto, tienes que revelarlo. ¿Qué me ocultan todos? ¿Por qué todos tienen tanto miedo a la verdad? Luis contestó secamente. ¿Es que? Pablo, no busques lo que no hay. La gente cambia, y tienes que darte cuenta de que a veces es mejor dejar las cosas como están. Sus palabras sonaron poco convincentes. Aquel no era el Luis con el que Pablo había crecido. Era como si alguien le hubiera sustituido, y el Luis que siempre había estado a su lado había desaparecido. Era extraño, aterrador. Pablo se dio cuenta de que algo iba mal, de que Luis ocultaba algo. Pero no sabía qué hacer a continuación. Pablo empezó a buscar más pistas. Buscó en documentos familiares, hurgó en papeles viejos, se carteó con gente del pasado en la que no había pensado en tanto tiempo. Pero cada nuevo intento de averiguar la verdad le llevaba a un callejón sin salida. En lugar de darse cuenta de algo, se enfrentaba a más incoherencias. Un día acudió a un viejo amigo de la familia, Carlos, que era bastante amigo de los padres de Pablo. Pensó que Carlos podría contarle algo que los demás no le decían. Pero en cuanto empezó a hacer preguntas, Carlos empezó a actuar de forma aún más extraña. Carlos, ¿te acuerdas de cuando nací? Estuviste en mi bautizo, me viste entonces, empezó Pablo la conversación con lo que siempre parecía natural. Carlos dudó un momento, y luego dijo con una sonrisa recelosa. Claro que me acuerdo. Eras un bebé, tan pequeño. Pero Pablo, tienes que darte cuenta de que las cosas no son lo que tú crees que son. A veces la memoria te engaña. ¿Qué quieres oír? Era una frase extraña, una reacción extraña, y Pablo intuyó que Carlos ocultaba algo. Algo raro en su respuesta, algo raro en su forma de hablar. Pablo sintió que todo empezaba a caer sobre él como una bola de nieve que iba cogiendo velocidad, y cada vez sentía más que su vida no era más que una gran mentira. ¿Cuántas personas sabían más que él? ¿Cuántos secretos más se escondían delante de él? Llegó a casa y empezó a hojear de nuevo fotos antiguas. Finalmente, cuando miró la que estaba en el estante más visible, la vio, su hermana de pie junto a él, pero esta vez sus ojos parecían diferentes. No era la cara de su hermana. Era algo extraño, antinatural. Y en ese momento, sintió que todo lo que parecía verdad era mentira. Pablo no podía esperar más. No sabía qué encontraría exactamente en la conversación con su hermana, pero un pensamiento le hacía seguir adelante. Si alguien sabía la verdad, era ella. ¿Cuántos años habían vivido juntos, compartiendo cada pequeño detalle, cada momento de la vida? Pero ahora había algo extraño en su relación, algo que le mantenía en vilo. Ella formaba parte de él, de su mundo, y si sabía más que él, podría disipar la niebla. Pero, ¿y si ella estaba tan confundida como él? La llamó, sin saber cómo empezar la conversación. Después de todo lo que había pasado, cómo sacar el tema, cómo decir algo que no quería oír. Pero no podía callarse. Sabía que si no preguntaba ahora, sufriría aún más. Elvira, ¿podemos hablar? Dijo Pablo, tratando de ocultar la ansiedad en su voz. Su hermana dudó un poco, pero respondió con rapidez. Por supuesto, Pablo. ¿De qué se trata? Vuelves a preocuparte por las cosas más insignificantes, ¿verdad? Su voz era ligera, pero Pablo percibió que había algo falto de sinceridad en ella. Respiró hondo y dijo con decisión. Sabes que no puedo encontrar la paz,
¿verdad? Tú y yo crecimos juntos y ahora no entiendo qué está pasando. ¿Por qué empiezo a dudar de que seamos realmente hermano y hermana? La hermana volvió a callarse. Por un segundo Pablo pensó que iba a colgar, pero se quedó al teléfono. ¿Te has vuelto loco? Siempre has confiado en nosotros. Su voz se volvió más fría, como si intentara ocultar su confusión. Pero entonces, ¿por qué tengo la sensación de que algo se me esconde? ¿Por qué ha desaparecido de repente esa confianza y por qué actúas como si todo esto fuera un juego? Elvira, necesito saber la verdad. ¿Sabes algo? Puedo sentirlo, dijo Pablo, sintiendo que cada palabra salía con un esfuerzo. Su hermana no parecía esperar semejante embestida. Tosió nerviosa y contestó. Pablo, ¿estás loco? Tú y yo siempre hemos estado muy unidos, eras mi amigo. Nos lo contábamos todo, ¿verdad? Así que déjalo ya. Puedes consolarte, no importa. No tiene sentido buscar algo que no está ahí. Sus palabras, suaves pero tan decididas, hicieron dudar aún más a Pablo. Ella trató de no responder directamente, de desviar la pregunta, pero eso solo confirmó que había algo más detrás de sus palabras. Pablo sintió que la tensión crecía en su pecho, y todas sus dudas empezaron a convertirse en algo más que mera ansiedad. ¿Tienes miedo, verdad? ¿Miedo de que si descubro la verdad todo cambie? No podía parar, podía sentir cada palabra que decía subiendo a la superficie como algo apremiante que le daba fuerzas para dar el siguiente paso. No tengo miedo. Es solo que no entiendo por qué actúas de forma tan extraña. ¿Recuerdas cómo era? Le tembló la voz, y Pablo volvió a sentir aquella tensión, como una niebla fría que envolvía sus pensamientos. Intentó mantener la compostura, pero no pudo ocultar su ansiedad. Elvira, no necesito mentiras. No necesito que hagas la vista gorda ante lo que es evidente. ¿Qué me ocultan nuestros padres? ¿Por qué empiezo a darme cuenta de que los dos no somos quienes creíamos ser? Elvira guardó silencio. Cada uno de sus silencios oprimía a Pablo como una pesada piedra. Él sintió que su respiración se volvía superficial mientras ella empezaba a moverse inquieta en su sitio. No quieres que empiece a acabar, ¿verdad? Ya sabes lo que puedo encontrar. Quieres que me calle para que podamos volver a este mundo feliz que nos hemos construido, ¿verdad? Su voz se volvió casi tranquila, casi suave, pero las palabras sonaron como una sentencia. Silencio. Entonces, por fin, habló. Yo también siento que algo va mal. Tienes razón. Pero no me preguntes, Pablo. No puedo responderte. Tú me asustas demasiado. Esas palabras resonaban en su mente. No sabía qué esperar de su hermana, pero aquellas palabras sonaban como una revelación, como algo oculto durante mucho tiempo. Ella no podía responder. Se dio cuenta de que ella también se sentía ansiosa, pero no estaba preparada para darse cuenta. Tenía tanto miedo de la verdad como él. No puedo vivir con ello. Tengo que saber qué pasó realmente. Pablo tomó una decisión después de todo. Tenía que averiguar la verdad, costase lo que costase. Miró las fotos, los papeles viejos, y vio que los pequeños detalles empezaban a unirse en una imagen. Pablo, por favor, la voz de su hermana volvió a temblar. Ni tú ni yo podemos cambiar el pasado. No podemos traerlo todo de vuelta. No es tan sencillo. No conocemos toda la verdad. Y si empiezas a buscarla, no puedes volver atrás. Pero Pablo no pudo contenerse. Sintió que sus palabras eran un intento de apartarle de este camino. Intentaba apartarle de lo que podría encontrar. Las palabras de su hermana parecían congelar sus pensamientos, pero no podía dejarlas ir. Sé que tú y yo no podemos retroceder en el tiempo. Pero no puedo vivir una mentira. Quiero saber quiénes somos de verdad y qué pasa realmente entre nosotros. Ya no puedo ocultar mis dudas. Me estás ocultando algo, Elvira. Puedo sentirlo. La hermana volvió a callar, pero en su silencio Pablo oyó algo que le alertó. Percibió que ella ya no trataba de eludir la conversación. Y entonces habló por fin. Está bien, Pablo. Tienes razón. Pero que sepas que no estás preparado para la verdad. Todos no estamos preparados. Quizá encuentres respuestas, pero no creas que te aliviarán. A veces la verdad no es lo que necesitas. Pero quieres saber, ¿no? Silencio. Solo el corazón de Pablo latía en su pecho, resonando en sus oídos. Todo en su interior se rompía, pero no podía parar. Estaba en el umbral de algo que no podía entender, y estaba dispuesto a descubrir cuál era esa verdad desconocida que haría añicos todo lo que conocía. Pablo se despierta en mitad de la noche.
El reloj marca las 3 y su habitación está inmersa en sombras oscuras, casi ominosas. No puede dormir. Todo lo que ha sucedido en los últimos días se arremolina sin cesar en su cabeza como nubes de tormenta. La ansiedad no le deja marchar, siente como le oprime el pecho y le impide respirar. Pero no es solo ansiedad. Es una mezcla de miedo, desconcierto y la premonición de que algo terrible está a punto de suceder. No puede evitar la idea de que su mundo podría hacerse añicos en un instante. Sabía que la respuesta estaba en algún lugar cercano, pero este es el momento en que todos los bordes de la realidad empiezan a resquebrajarse, no podía predecirlo. Se levanta de la cama, sin darse tiempo para pensar, y se dirige al estudio. Echa hacia atrás la silla, abre el cajón de su escritorio y saca unos papeles. Son papeles viejos que vio una vez. Le tiemblan las manos. No se da cuenta de lo que está encontrando, pero este momento, este giro inesperado ya ha comenzado. Pablo no sabía por qué había empezado a buscar estos documentos en concreto, pero ahora que los tiene en sus manos, no puede creer lo que ven sus ojos. Documentos, pasaportes, partidas de nacimiento, fotografías, registros. Habían pasado tantos años y nunca les había prestado atención. Nunca había prestado atención a lo que estos papeles podían esconder. Pero ahora que los mira, se da cuenta, no son simples archivos, son pruebas reales de mentiras. Ve un apellido. Otro apellido. Encuentra una entrada que indica que su hermana, no es su hermana. Pablo siente que su mundo se desmorona. Sus ojos no pueden creer lo que ven. Mueve la mirada de un documento a otro. Al principio parece un error, una siniestra coincidencia. Pero no es un error. En cada hoja hay un nombre que no estaba en su vida. Su hermana no puede ser su hermana. Era otra persona. En ese momento, su cabeza se queda en blanco. No se da cuenta de lo que esto significa. Todos estos años, todos estos recuerdos, todo es solo una ilusión. ¿Y ahora qué? No puede dejar de leer estas líneas, de repetirlas en su cabeza, intentando averiguar qué ha pasado exactamente. Es tan perturbador para su mundo que quiere simplemente apagar la realidad, dejar todo fuera, no percibirlo. Piensa en su hermana, en su risa, en su inocencia, en cómo crecieron juntos. Piensa en cómo siempre estuvo a su lado, en cómo formó parte de su vida, y ahora todos esos recuerdos pierden sentido. No puede ni imaginar cómo se siente ella ahora que descubre esto, cuando se da cuenta de que la realidad de ella no es su realidad. Se levanta y empieza a dar vueltas por la habitación, sin saber qué pensar de esta revelación. 1000 pensamientos se agolpan en su cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo han podido sus padres ocultarle algo así? ¿Por qué no se dio cuenta de nada? ¿Y qué le pasará ahora? Pablo siente que todo a su alrededor se desintegra. No es solo un hecho, es un golpe que destroza todo lo que ha conocido. Puede volver a sus recuerdos, pero ahora están teñidos de dudas. Todos esos años pasados con su hermana ahora parecen mentiras. No puede confiar en nada de lo que creía suyo. Todo su mundo se ha desmoronado y lo único que le queda es un oscuro abismo sin apoyo ni seguridad. Siente que su corazón empieza a latir más deprisa. El dolor, el miedo y la confusión son experiencias que ya no puede ignorar. Pablo se sienta en el borde de la cama y siente que sus manos empiezan a temblar. Intenta respirar hondo, pero no puede. No consigue calmarse. Todo esto es un desastre. No es solo una pérdida de confianza, es todo un mundo hecho añicos en un instante. Siente que su mundo, su vida de la que estaba tan seguro, empieza a desmoronarse como la arena. Cuando mira los documentos, su mirada se congela. 1000 escenas del pasado pasan por su mente. Destellos de recuerdos que ahora le parecen extraños. Había visto a través de sus ojos, vivido momentos con ella, y no sabía que todo era falso. Que era otra persona. En ese momento, Pablo se da cuenta de que se enfrenta a la realidad más dolorosa de todas. Toda su vida, todo su cariño, todo su amor no es lo que él creía que era. Se levanta de nuevo, con la cabeza zumbándole como un océano embravecido. Decide hablar con sus padres. Tiene que saber qué ha pasado. Tiene que obtener respuestas. No pueden quedarse callados. No dejará que le abandonen en este horror. ¿Por qué no? Pablo lo dice en voz alta, como para sí mismo, como si intentara hacer una pregunta de la que no obtiene respuesta. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué he vivido esta mentira durante tanto tiempo? Arroja los papeles sobre la mesa y se dirige a la habitación de sus padres. Cada paso parece darle un disgusto. No sabe cómo empezar esta conversación, pero no puede contenerse.
Ya no puede callarse. Siente los nervios a flor de piel. Solo tiene una idea en la cabeza, debe descubrir la verdad. En cuanto entra en la habitación, sus padres están sentados a la mesa. No esperan que aparezca. Pablo no sabe cómo reaccionarán, pero ya no importa. Ya no puede esconderse, ya no puede fingir que todo sigue igual. Mamá, papá, necesito saberlo, dice Pablo, y en su voz se nota el peso de lo que acaba de saber. ¿Por qué no es mi hermana? Silencio. Es un momento en el que todas las palabras que podrían haberse dicho se quedan congeladas en el aire. Su madre le mira con terror en los ojos. Mi padre aparta inmediatamente la mirada y su rostro se vuelve pétreo, como si estuviera a punto de salir de esta pesadilla. No quiere responder, pero no puede escapar de esta realidad. Pablo, te lo ruego, no hagas esas preguntas, dice su madre, con la voz temblorosa, como si no pudiera contener las lágrimas. Pero Pablo ya no puede parar. Exige la verdad. Todo lo que ha pasado, todo lo que le han ocultado, ahora necesita entenderlo. No puede seguir en la oscuridad. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Su voz se vuelve más firme, más desesperada. El padre se levanta y se retira de su asiento. No puede mirar a su hijo. No puede mirar a Pablo a los ojos, porque sabe que ya no cree en este cuento de hadas familiar. Porque era necesario, responde el padre, con la voz sin vida. No estabas preparado para saber la verdad. Todos no estábamos preparados. No puedes entender lo que tuviste que hacer para evitar que todo se viniera abajo. Pablo siente que su mundo vuelve a desmoronarse. Ahora se da cuenta de que formaba parte de un aterrador mundo secreto que nunca fue como él lo conocía. Todo a su alrededor se vuelve extraño. Pablo estaba sentado en silencio. Todo a su alrededor estaba sumido en la oscuridad de la noche, pero en su cabeza se desataba una tormenta. No encontraba un lugar para sí mismo. Las preguntas que daban vueltas en su cabeza no le abandonaban ni un momento. Parecía como si ellas mismas se estuvieran convirtiendo en los propios muros que se encogían alrededor de su alma. Algo inevitable estaba ocurriendo, algo de lo que no podía escapar. Incluso ahora que por fin conocía la verdad, sabía que le faltaba. Sabía que la verdad que tanto ansiaba encontrar era solo una parte de otra mucho mayor. Las respuestas estaban al alcance de la mano, pero no traían alivio. Esto no era el final, solo un nuevo giro. Volvió a los viejos documentos, a las fotografías, a las palabras que una vez había oído de su madre, de su padre, de su hermana. No tenía sentido que su vida se hubiera alejado tanto de lo que había conocido antes. Todo lo que creía cierto era ahora una incógnita. Sentía que esos pedacitos de información, esos fragmentos de verdad que había esperado, no podrían darle una respuesta completa. No estaba dispuesto a admitirlo, pero cada revelación solo confirmaba una cosa: el mundo en el que vivía estaba construido sobre soluciones ocultas, malentendidos y engaños. No se trataba solo de una tragedia personal, sino de un cambio que afectaba a su propia existencia. Hermana. Qué extraña sonaba esa palabra ahora. Como si fuera alguien extraño, alguien que había entrado en su vida pero que no pertenecía a ella. Era parte de la historia, pero quizá no la parte que estaba escrita para él. No sabía qué pensar. Su silencio, sus palabras, su miedo, todo parecía formar parte de un plan que él no acababa de comprender. ¿Por qué no podía responder? ¿Por qué tenía miedo de lo que parecía obvio? No podía creer que estuviera tan indefensa ante sus dudas. Pablo sabía que no podían vivir en una mentira. Pero ahora se daba cuenta de que a veces la verdad podía ser demasiado difícil de aceptar de golpe. Podía seguir buscando, esforzándose sin cesar por encontrar esas respuestas que tanto le faltaban. Pero, ¿y si nunca las encontraba? ¿Y si permanecían cerradas, como profundas heridas ocultas en los oscuros rincones de su historia familiar? Decidió no volver a buscar. Su decisión no llegó de inmediato, pero cuando lo hizo, Pablo se dio cuenta: la verdad no siempre salva. Hay veces en que un conocimiento que se suponía liberador se convierte en una pesada carga. Ya no podía vivir con esa carga, pero tampoco podía renunciar a ella por completo. Sabía que su vida había cambiado. Y ese cambio era inevitable. Pero no podía permitirse destruir todo lo que le quedaba, aquellos momentos que habían llenado su alma de alegría, el amor en el que una vez había creído. No podía dejarlo todo en el pasado, aunque eso significara que se quedaría con las manos vacías. En lugar de alejarse en busca de esa verdad que quizá nunca se complete, Pablo decidió regresar. Pero ahora que estaba de vuelta,
Sabía que las cosas serían diferentes. No podría volver a ese mundo donde no había preguntas. No podría volver a ser el hombre que no conocía el dolor. Pero eso era lo único que podía hacer: aceptar la verdad desconocida, aceptar que muchas preguntas seguían sin respuesta y vivir con lo que ahora tenía a su disposición. Volvió a coger la vieja fotografía. La miró durante largo rato. Aquel momento, cuando aún era un niño despreocupado, le parecía ahora tan lejano. Se dio cuenta de que no importaba quién estaba en la foto, que se escondía detrás de ese marco. Lo único que conocía eran los momentos que había vivido, los recuerdos que ahora formaban parte de él. No podía cambiar el pasado, pero sí podía cambiar cómo viviría en el futuro. Pablo respiró hondo. Sabía que no podría revivir esta historia si intentaba desentrañarla hasta el final. No podría sacar todo lo que se escondía en los rincones oscuros de sus vidas. Y quizá eso era lo mejor. Pablo había tomado una decisión. Seguiría adelante con su vida, sabiendo que algunas cosas no debían decirse, que algunos misterios nunca se resolverían. Devolvió la fotografía a su sitio, a la caja donde había estado todo el tiempo. Y al salir de la habitación, sintió que esas preguntas, aunque pesadas, ya no le atormentarían. No sabía lo que había ocurrido realmente, y probablemente nunca lo sabría. Pero al menos podía dejar atrás esa parte de su vida. Pablo no sabía qué le depararía el futuro. Pero sabía una cosa: la vida continuaría y todo lo que había vivido formaría parte de lo que sería. La verdad permanecía oculta, pero ya no importaba. Lo único que podía hacer era vivir con lo que tenía. Y en ese momento, cuando volvió a mirar a su familia, se dio cuenta de que quizá la verdadera fuerza no reside en buscar respuestas, sino en ser capaz de aceptarlas cuando llegan, aunque no sean como las imaginábamos.